Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS, transmitió con suma claridad la imperiosa orden del Führer Adolf Hitler, que amenazaba con exterminar a todos los polacos sin tomar prisioneros. Es que Polonia estaba sumida en la plena devastación. Cuando los alemanes la conquistaron, hicieron de este país una herida infecta y sangrante que no paraba de supurar. Ningún estado sufrió tanto como este en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis no distinguían entre ancianos, mujeres y niños, dado que estos eran ejecutados a plena luz del día, sin temor a ningún tipo de represalias. La invasión a Polonia estuvo marcada por hitos execrables como las masacres de Chipielov y Wola, ambas relacionadas con el levantamiento del gueto de Varsovia. La cantidad de civiles inocentes que fueron torturados y eliminados bajo ningún pretexto llena de vergüenza a estos acontecimientos ya de por sí nefandos. El Tercer Reich aplastó a Polonia como a un insecto. La hazaña con la que llevó a cabo estos actos refleja el horror de miles de macabros crímenes contra la humanidad. El Lebensraum, que en español significa espacio vital, era un concepto que se venía desarrollando desde el siglo XIX y que con el nazismo tomó su forma definitiva. Se trataba de una postura expansionista por la que el país teutón debía ampliar su territorio por Europa Central y Oriental. En este sentido, Polonia, debido a su posición geográfica, funcionó como campo de pruebas de este experimento, y en consecuencia los resultados fueron devastadores. Sus habitantes nativos eran considerados como usurpadores de una tierra que desde esta perspectiva le correspondía a los alemanes. Esto permitía que los polacos pudieran ser perseguidos por los nazis como perros, sobre todo si eran de ascendencia judía. Su aniquilación respondía a un objetivo mayor: el engrandecimiento del Reich de 1000 años. Wy skurwysyny! To żeście zrobili! ...8 de septiembre de 1939. La masacre de Chipielov es considerada como un hito en la dominación de la Alemania nazi sobre su país limítrofe. El grado de crueldad que se experimentó durante esas horas fue una auténtica declaración de principios contra la Segunda República Polaca. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Los germanos llegaron a Polonia con el discurso de que sus ciudadanos eran Untermenschen, es decir, subhumanos. La Wehrmacht, tal como se conocía a la infantería de guerra alemana, pulverizó los remanentes del poco preparado regimiento de infantería polaco de Alta Silesia número 74. Las tropas victoriosas tomaron como prisioneros a cientos de soldados vencidos. El destino que les deparaba sería el crimen más infame de esa ofensiva. La división de infantería polaca número 7 se había defendido con recelo, dado que por una emboscada pudieron interceptar al regimiento número 15 y la división de infantería motorizada número 29 alemanes. Los destacamentos de Polonia, entre los que había partisanos, sobre todo civiles armados, lograron presentar batalla con sus 450 efectivos.
aunque no pudieron más que ceder ante la llegada de refuerzos nazis. 14 soldados germanos son los que murieron, entre ellos el capitán Mark von Lewinsky. Esto suponía el despertar de la ira del teniente coronel Walter Wessel, quien se desquitaría excesivamente con los militares que sus hombres habían capturado. La primera medida fue que los derrotados entregaran sus uniformes y sus documentos personales. Serían inidentificables. De esta manera, privados de su identidad, los soldados regulares pasaron a ser reconocidos como partisanos, al igual que algunos de sus compañeros. Esto ameritaba que debieran ser ejecutados de forma sumaria según los códigos de guerra. Decenas de polacos caían unos tras otros, y sus cadáveres fueron abandonados a la vera del camino. Los que sobrevivieron fueron coaccionados a ir a pie a un punto establecido, donde otros 50 cautivos aguardaban. Los teutones los reunieron para reducirlos mediante el accionar de un transporte blindado de las SS. Hubo más de 250 asesinados. Ahora es preciso detenernos en un acontecimiento sin precedentes en la ocupación alemana de Polonia: el levantamiento de Varsovia. El gueto de Varsovia era un barrio donde estaban confinados los habitantes judíos de esa ciudad. El alzamiento cobró dimensión e importancia al demostrar la fuerza de la resistencia polaca. Esta se encontraba integrada en su mayoría por la organización Armia Krajowa, el ejército patriótico, y su propósito era el derrocamiento del régimen nazi establecido en la ciudad capital de ese país. Asimismo, se buscaba evadir cualquier tentativa de asalto soviético que pudiera volver a surgir en el lugar. El gueto se basaba en muros de 4 metros de altura que encerraban a alrededor de 400.000 judíos en un rectángulo de 8 kilómetros cuadrados. Sus moradores se rebelarían con fiereza al negarse radicalmente al sometimiento nacionalsocialista. Al ser expulsadas de sus propios hogares, las personas de ascendencia hebrea habían sido trasladadas allí a través del uso de la violencia sistemática. Más tarde, sus residentes tuvieron que tolerar las afrentas de quienes permanecieron en el exterior, que percibían a los judíos como animales. Además, eran custodiados de manera implacable, tal es así que el asesinato era moneda corriente ante las subordinaciones. Miembros de las SS y la policía polaca obligaban a quienes privaban de su libertad a vestir brazaletes azules y blancos estampados con la estrella de David. Primero de agosto de 1944. Varsovia, la capital del país polaco, vivía las primeras horas de la jornada con las plazas repletas de personas, las iglesias atestadas de feligresía y los negocios llenos de clientes. Era impensable que ese mismo día la resistencia polaca fuera a efectuar una insurrección a las 5 de la mañana. En ese horario, casualmente, los trabajadores salían de las fábricas. Con todo, ya a las 2 menos 10 de la tarde, un grupo de guerrilleros armados del Armia Krajowa fueron avistados por militares alemanes.
Para evitar que estos dieran aviso, los milicianos lanzaron una granada contra el camión donde se transportaban los nazis, no dejando uno vivo. Esta sería la antesala de una avanzada en contraposición a la barbarie nacionalsocialista. A las 17 horas de la fecha mencionada se dio propiamente inicio al levantamiento de Varsovia. Los reclutas de la resistencia polaca estaban apostados en cada uno de los 7 barrios de la urbe, donde comenzaron a dar rienda suelta al caos. Ocupantes nazis fueron asaltados en plena vía pública, los puntos defensivos fueron echados abajo y muchas avenidas se bloquearon por medio de barricadas. La Armia Craiova se hizo con diversas instituciones necesarias para el funcionamiento de la ciudad: la estación de trenes, la oficina de correos y la central eléctrica. Además, resultaron liberados 50 presos judíos que estaban atrapados en el punto de recogida de ferrocarriles. Unos integrantes del batallón Kilinsky llegaron a la terraza del edificio más alto de la ciudad, el rascacielos Prudential, e izaron la bandera polaca. No es de extrañar que estas maniobras hayan provocado repercusiones significativas de los ocupantes. Los nazis carecieron de compasión no solo con quienes habían participado en el levantamiento, sino con la población judía en general. Luego de su paso implacable, los vestigios del gueto fueron aniquilados con explosivos y lanzallamas. Fueron escasos los desertores que pudieron refugiarse en la espesura de los bosques de Polonia. Entre tanto, 4.000 de ellos fueron atrapados en un albergue subterráneo. El 15 de mayo fue tirada abajo una importante sinagoga. Para el 26 ya se contabilizaban 70.000 bajas judías, 7.000 asesinados por ejecuciones sumarias, mientras que los demás fueron exterminados en el campo de concentración de Treblinka. El gueto, que se caracterizaba por su exuberancia vital, fue atrozmente silenciado por la barbarie germánica. 5 de agosto de 1944. Las tropas nazis ejecutaron una contraofensiva abrumadora que sería denominada como la Masacre de Wola. Los principales damnificados del contraataque fueron quienes componían la población civil, debido a que las escuadras de la muerte germanas se ocuparon de visitar cada vivienda del perímetro, para así aplicar su poder al asesinar a cada individuo a su paso. Las construcciones también fueron el blanco de la destrucción. Esta tenía que ser absoluta, no debía quedar nada en pie. En cada sector público del núcleo urbano eran abatidas a sangre fría las personas que circulaban por ahí. El desprecio contra el pueblo polaco era tan desmedido que se les daba uso a armas portátiles, ametralladoras, granadas y hasta un tanque para disparar a civiles desarmados. Por si fuera poco, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, se encargó de bombardear los emplazamientos que hasta entonces habían quedado indemnes. La consecuencia constó de unas 50.000 personas exterminadas. Hasta el momento no se había castigado a tal cantidad de civiles de manera tan impune y aberrante.
El modus operandi fue la marcha desde los sectores occidentales de Wola, en el curso de las calles Gurchevska y Volska. Los escuadrones mortuorios alemanes se movilizaron a través de carros blindados, modificados para llevar tubos de repuesto para ametralladoras y municiones. El general Heinz Reinefeld, apodado el Verdugo de Wola, fue quien estuvo al mando de la operación. El doble de los asesinados en las matanzas soviéticas de Miednoye, Yarkov y Katyn no alcanzaba al total de los ejecutados en Wola durante un par de jornadas. ¿Alguna vez alguien pudo imaginar semejante nivel de salvajismo? Los soldados germanos tomaban de rehenes a inocentes, los hacían ordenarse en hileras y los ejecutaban a toda velocidad. Los ciudadanos eran exterminados bajo fusilamiento y disparos directo en el cráneo. Sus restos mortales iban a parar a fosas comunes, sin marco legal civil o militar que amparara tales resoluciones. También las casas y las construcciones gubernamentales, cualquier lugar que pudiera refugiar gente en su interior, todo emplazamiento era quemado hasta sus cimientos. La geografía urbana de Wola fue pulverizada por la venganza alemana. Tengamos en cuenta que durante el avance nazi por Wola se formó una ola de violencia sexual desoladora. Ante las tropas del Reich nada era sagrado o inocente. Mujeres, ancianos y niños cayeron en las garras del sadismo más perturbador. Estas prácticas eran precedidas por torturas y humillaciones que se desmoronaban horas enteras. Las víctimas rogaban a los gritos por su muerte, al comprender que solo el término de sus existencias podría aliviar tanto dolor. No había queja ni súplica que hiciera apiadar a los verdugos, más bien todo lo contrario. Cada ruego satisfacía más a los nefandos torturadores. El grupo Armia Krajova había quedado en el ojo de la tormenta. Por eso cualquier alusión o apoyo velado a sus movimientos de revuelta eran objeto de castigos fatales. La directriz del cuartel general del Führer era el de tierra quemada. Todo debía ser borrado como táctica de desmoralización colectiva. Esto se hacía con la intención de cortar de raíz cualquier otra intentona revolucionaria. La nación polaca tenía que ser doblegada y puesta de rodillas. A modo de testimonio, el médico y sacerdote Bernard Filipiuk narró sus vivencias en la calle Gurchevska, donde fueron ejecutados 12.000 seres humanos. El 5 de agosto de 1944, un oficial alemán acompañado de 2 SS irrumpió en el hospital Folsky. Cuenta que allí dispararon al director de la institución médica, al capellán y a un renombrado profesor. Luego levantaron a los enfermos de sus lugares de convalecencia. Le hicieron eso a personas que acababan de ser operadas. Fueron conducidos a la gélida intemperie para ser liquidados, lo que comenzó sin demora. Otro cura brindó la absolución general a todos los presentes. Acto seguido, la descarga de balas destrozó sus cuerpos. Nuestro narrador se salvó de milagro, así que se hizo el muerto en el suelo. Un oficial nazi se dio cuenta, lo insultó con blasfemias y le disparó en la cabeza. El proyectil pasó zumbando demasiado cerca suyo. Se había salvado.
por desgracia, pudo ser testigo de cómo mataron a una madre frente a su hijo. Este no paraba de llorar. Aquellos partisanos judíos que se levantaron contra la inmundicia nazi serán recordados por siempre. La invasión a Polonia contó con 3 hitos execrables. El primero fue el asesinato masivo de prisioneros de guerra que habían sido parte de la infantería de la Alta Silesia polaca. El segundo fue el levantamiento de Varsovia, que los alemanes dieron por terminado con miles de muertes. Y el tercero, la mayor matanza que se haya registrado en el país polaco, acaecida en Wola. Ahora sí, luego de enterarnos de los pormenores de la aberrante ocupación nazi en Polonia, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.